Buenos días. Para esta sesión he decidido hacer un vídeo porque voy a introducir bastante teoría. Sobre todo voy a introducir teoría de, de programación orientada a objetos y he preferido que lo tuvierais en un vídeo para que pudierais consultarlo y repetir todas las veces que quisierais. ¿De acuerdo? En el momento de hoy ya hicimos las reuniones con cada uno de los grupos. Más o menos os di unas cuantas puntualizaciones. Cuando vayáis haciendo los diagramas de casos de uso, ¿vale? Sí que os voy a pedir que lo hagáis, lo subáis en el Trello y yo allí ya los voy a ver y os lo corregiré esta semana por si tenéis que hacer algún tipo de modificación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser un pequeño repaso, ¿vale? De lo que estamos haciendo en este módulo. Os estuve hablando de que estábamos haciendo una serie de diagramas para facilitar, digamos, la proyección de cómo va a ser nuestro proyecto informático. Para ello utilizamos, no sé si lo mencioné en la sesión, por eso esta vez quiero hacerlo grabado. Estábamos hablando del el lenguaje modelado universal o unificado, ¿vale? El UML. El UML es esta serie de diagramas que estamos construyendo, que es importante que sepamos que son diagramas precisamente para no entrar en los temas de programación. Estos estos diagramas se realizan precisamente porque son universales y les da igual en el lenguaje de programación en el que se vaya a desarrollar. Posteriormente, pues el equipo de desarrollo lo hará en Java o lo hará en PHP, en Python, en cualquier otro lenguaje. Pero lo bueno es que estos diagramas lo que permiten es crear una estructura general de nuestro programa sin ni siquiera tener idea del lenguaje de programación con el que lo vamos a realizar, ¿sí? Entonces, esto es importante, lo del modelaje unificado o universal, porque desgraciadamente a la hora de hacer los diagramas no podemos tirar de creatividad. Es decir, los diagramas han de ser tal y como se especifican en las instrucciones. Si pone un óvalo, es un óvalo. Si es un muñequito de palos, es un muñequito de palos. Si es una flecha. Si es una línea de puntos, es una línea de puntos. No podemos utilizar colores o elementos icónicos o cosas que no estén establecidas dentro de los protocolos del UML. ¿De acuerdo? Por eso es importante que el trabajo lo hagáis siguiendo estos estándares y que no salgáis de ellos. ¿De acuerdo? Vale. Pues los casos de uso que hemos estado haciendo, el de los monigotes, ¿vale? Entra dentro de una de las categorías del UML, ¿vale? Si nos vamos hacia abajo, vemos que el UML está dividido en tres grandes categorías. El modelo estático, el dinámico y el funcional. Ya os dije el otro día en otro diagrama que se dividía entre estáticos y dinámicos y que os comenté que el funcional está un poco entre los dos, ¿no? Bien. Si nos fijamos aquí, modelo funcional, los diagramas de casos de uso, ¿sí? Esto es algo que también lo hemos visto en las reuniones, en el que me hacíais preguntas como muy detalladas, como la cita previa tendrá, no sé, tendrá día, hora, calendario, todo esto. Digo, sí, lo puede tener, pero eso no se tiene que evaluar en el modelo funcional, en los diagramas de caso de uso. En el diagrama de caso de uso lo único que te interesa saber es que puedes consultar una agenda o puedes hacer una cita previa o puedes comprar una entrada. Pero no te importa si esa entrada tiene fecha, día, precio. Todo eso son detalles más pormenorizados que no entran dentro del diagrama funcional, ¿vale? Entonces es importante a la hora de hacer los casos de uso es que simplemente sean funcionalidades que puede hacer el usuario, así en conceptos generales, ¿sí? Entonces, ¿dónde nos vamos a ir a un momento más al detalle? Precisamente en el diagrama de clases, que es lo que vamos a realizar hoy o durante toda esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, una vez sabemos qué es lo que va a hacer nuestro programa, modelo funcional, yo esto os lo corregiré esta semana. El siguiente es la realización de los modelos de diagramas de clase. Y aquí es importante que tengáis unas nociones de programación de orientado a objetos. Recordad que os dije que para esta asignatura era importante las nociones de programación, ¿vale? Si no, yo os voy a hacer un poco un repaso breve y además aquí tenéis el material que lo explica bastante bien. Los conceptos teóricos de la programación orientada a objetos. Repito, no vamos a entrar en lenguajes de programación todavía.
¿vale? Fijaos, aquí tenemos el diagrama de clase, que forma parte de los diagramas de estructura. ¿Y por qué se llaman estáticos? Porque nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar un lenguaje de programación, un programa con una serie de clases, esto ya lo estáis haciendo en programación, y ese programa no va a cambiar en función de las funcionalidades que va a realizar el usuario. Tú esas clases, esas 7, 8 clases que tiene tu programa, tú lo compilas, creas el paquete que es el programa y ahí sí que se va a utilizar, pero no se va a modificar el programa en sí, no se van a modificar las clases en función de lo que realice el usuario, ¿vale? Por eso se llama estático, porque no se mueve, a no ser que pues quieras añadir una nueva funcionalidad o algún tipo de actualización de versión. Entonces sí que añades nuevas clases o las modificas. Pero en general es una cosa que tú la haces, la programas y cuando lanzas el programa a utilización de usuario no se van a cambiar, ¿vale? Son elementos completamente estáticos, ¿vale? Entonces, ¿qué entendemos por diagrama de clases? No sé hasta qué punto habéis profundizado en programación, no sé hasta qué punto habéis hecho programas orientados a objetos, pero básicamente las clases son aquellos elementos que se pueden representar como independientes entre sí, ¿vale? A mí me ayuda mucho pensar en base de datos. Base de datos, cuando hacíamos las tablas, las entidades, ¿no? Entidad persona, entidad trabajo, entidad eh, cliente, etcétera, etcétera. ¿Verdad que teníamos muy clara cuál era la diferenciación entre ellas y además veíamos que estaban interconectados? Bueno, pues ahora en programación, como funcionamos orientados a objetos, nos ayuda a pensar de esta manera, ¿sí? Entonces, a la hora de crear nuestro diagrama de clases, a la hora de hacer la programación de nuestro programa, tenemos que decir qué elementos existen que yo necesito manejar su información o necesito que tengan funcionalidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces realizar pues lo que se ve en la pantalla. Esto es un ejemplo de un diagrama de clases. Fijaos, persona, trabajador, universidad, estudiante. Muy bien podría parecer un diagrama de base de datos, perfectísimamente. Y es lo por eso digo que ayuda mucho a este planteamiento del haber hecho base de datos previamente a esta asignatura, ¿sí? O a la asignatura de programación orientada a objetos. Funciona un poquito diferente, ¿vale? Vamos a ir un poquito al detalle. Esto es lo que yo quiero que hagáis con vuestro programa, un diagrama exactamente a este, ¿sí? En cada uno de los cuadros representa cada una de las clases. Fijaos, una clase estará compuesta principalmente por sus atributos y por sus métodos. Los atributos pueden parecerse igual a una base de datos, ¿eh? De una persona sabemos su nombre, su edad, su salario, etcétera, etcétera. Esto es muy parecido a las bases de datos. Son atributos, lo que vienen siendo las variables donde yo voy a almacenar información, ¿sí? Ahora bien, si nos fijamos aquí abajo, hay una línea divisoria entre la parte de arriba y la parte de abajo de las clases, y esto es lo que es específico de la programación orientada a objeto. Arriba tenemos los atributos, ¿vale? Como vemos aquí, pero abajo lo que tenemos son las operaciones o métodos que esa clase puede hacer, sobre todo sobre sí misma, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un atributo descripción, ¿sí? Pero yo tengo una funcionalidad que se llama modificar descripción. Entendemos que al llamar a este método, lo que se va a realizar es una modificación en función de pues, un parámetro pasado o algún tipo de criterio, se va a modificar el atributo descripción. Esto es lo más habitual. Lo más habitual es que los atributos de una clase sean modificados a través de métodos o funciones, ¿vale? Para que lo entendáis, los métodos son exactamente igual que las funciones. Pero las funciones es en términos generales y los métodos, que son exactamente igual, son propios de una clase, ¿vale? En resumen, cuando hablamos de programación, funciones ya sabemos que es la manera en cómo estructuramos un programa y métodos son aquellas funciones que existen dentro de una clase, ¿vale? Así como en la base de datos, es probable que las clases estén interrelacionadas entre sí. Por ejemplo, si yo tengo una clase de presupuesto o de cita previa o de compra,
digo ejemplos que a lo mejor cuadran más con vuestro programa, es evidente que debe de haber una relación con, por ejemplo, el cliente que hace ese presupuesto, el partido de fútbol que se realiza esa compra, no sé, el médico que atiende a una cita previa, ¿vale? Entonces, como vemos, pueden estar relacionados, ¿vale? Esto también ha de quedar cuadrado en vuestro diagrama de clases, que es el que vais a tener que desarrollar durante esta semana, ¿sí? Bien, si nos fijamos en esta línea de puntos, ¿vale? Esto de aquí se llaman interficies. Yo no sé si ya lo habéis hecho en la teoría de programación, si no, nos esperamos al final del vídeo porque hay un resumen un poquito de conceptos de programación orientada orientado a objetos y ya ahí os lo explico, ¿de acuerdo? Vamos a un poco lo más importante en esta asignatura, que es a la hora de definir las clases. Aquí, como hemos visto, tenemos, digamos, este cuadrado que representa una clase dividida en 3 apartados. El de arriba es el título, ¿vale? Sin más. El segundo bloque corresponde a los atributos, aquellas variables que van a almacenar información. De la clase paciente, pues tendrá los atributos edad, nombre, no sé, dirección, patologías previas, teléfono, no sé, una serie de atributos. Atributos que ya me habíais preguntado en la reunión anterior, pero para que veáis que es aquí donde tenemos que plasmar esta información, ¿sí? Y en el tercer bloque lo que tenemos es los métodos que generalmente sirven para obtener o modificar la información de los atributos de arriba, ¿vale? Bien, si nos fijamos, a la izquierda está el nombre que va a tener esos atributos, seguido de 2 puntos, y a la derecha, esto ya os sonará, es string, booleano, entero, es el tipo de dato que va a almacenar. Esta nomenclatura también es habitual, aunque aquí no lo ponga, no sé si lo pone exacto, si lo pone aquí en la siguiente, es habitual que si hay un método que va a devolver una información, por ejemplo, aquí se está insertando pues un atributo, por lo que sea, pues va a devolver probablemente, si tengo que deducirlo, un verdadero o un falso en función de si esa inserción, modificación o eliminación ha sido realizada correctamente, ¿sí? Por lo tanto, tanto en los atributos como en los métodos utilizamos la nomenclatura de los 2 puntos tipo de dato para saber qué es lo que va a devolver, ¿vale? ¿Y qué es esto del más? ¿Vale? Esto del más es menos la cedilla esta, el hashtag y el más, lo que significa es ese famoso public protected privado que vosotros habéis visto, no sé si os lo han explicado, pero básicamente en una clase todos aquellos elementos, bueno, como hemos visto arriba, hay clases que se pueden comunicar entre sí, ¿verdad que sí? Es posible que desde la clase de presupuesto se quiera saber información del cliente que ha realizado ese presupuesto. Pues bien, si yo tengo un menos, aquí quiere decir que ese atributo es privado. Por lo tanto, no puede ser accedido desde otras clases. Los atributos privados solo pueden ser leídos por las funciones de esa misma clase, ¿vale? Si yo aquí, por ejemplo, tengo nombre, quiere decir que presupuesto no puede hacer una petición al cliente y saber el nombre de ese cliente. Ahora bien, vemos que insertar cliente sí que tiene un más. ¿Y qué quiere decir ese más? Ese más quiere decir que ese atributo o ese método es público. Por lo tanto, puede ser ejecutado por clases que no son la propia, ¿vale? Quiere decir que desde presupuesto podemos insertar un cliente, modificar un cliente o eliminar un cliente, ¿sí? Pero no podemos saber, por ejemplo, el nombre del cliente. ¿Para qué sirve esto? Bueno, primero por privacidad y por seguridad, para que una clase sea muy hermética. No tiene sentido. ¿Por qué desde un presupuesto voy a permitir que se modifique el DNI de un cliente? No tiene mucho sentido. Como mucho podría consultarlo. Pues bien, si yo necesito que desde otras clases se consulte el DNI de un cliente, puedo crear un método, aquí no lo tenemos,
pero sería un método público que fuese, por ejemplo, getDNI, que es muy habitual. Pues getDNI lo que me va a devolver es el DNI del cliente. Evidentemente, getDNI no va a permitir modificarlo. ¿Sí? No sé si un poco se entiende el concepto, ¿vale? Sobre todo estos son los más importantes, el privado y el público. Luego el protegido es, no sé si habéis visto el tema de las herencias de una clase, se pueden heredar diferentes clases. Pues bien, los protegidos, aquellos elementos que son protegidos, quiere decir que pueden ser accedidos por la misma clase y por los hijos de estas clases, ¿vale? Pero ahora mismo en el nivel en el que estamos y como yo no sé si habéis hecho mucho no habéis entrado en mucha profundidad con el tema de las herencias, lo que más me importa es el concepto de privado y público, ¿sí? Bien, esto también lo voy a pasar así rápido, precisamente porque después del diagrama de clases haremos el diagrama de objetos, que es lo que se está explicando aquí. Yo puedo crear una clase que es un elemento genérico, por ejemplo, persona. Y luego puedo crear un objeto a raíz de esa clase. A eso se le llama instanciar. Por ejemplo, aquí tengo una clase que es rectángulo y que lo instancio, es decir, que creo un objeto que será un rectángulo específico, un rectángulo con una altura y una amplada muy determinadas, ¿vale? Entonces yo puedo tener todos los rectángulos que yo quiera, puedo crearlos todos los que yo quiera, que hayan sido creados a partir de la clase rectángulo, ¿vale? Esto es muy habitual con las personas. Yo tengo una clase persona que tiene una serie de atributos, nombre, sexo, fecha de nacimiento, profesión. Todos estos son atributos genéricos, no tienen valores cuando estamos hablando de clases. Toman valores cuando estamos hablando de objetos. Pedro, Andrea, María y Luis son 4 objetos que se han creado a partir de la clase persona gracias a que yo le he introducido una serie de datos, ¿sí? Entonces, las clases nunca tienen datos específicos, los objetos que se crean a partir de esas clases sí que tienen datos, ¿vale? Vemos aquí masculino, fecha de nacimiento, se llama actor, es actor, ceramista, etcétera, etcétera, ¿vale? Repito, todo esto es un poco un repaso de M3, pero como tampoco sé en qué nivel estamos, pues igual ya suena. Vale, ¿cómo hacemos el modelaje? Vale, aquí es interesante. De momento os dejo aquí unos cuantos programas, ¿vale? Que sirve para hacer cualquier tipo de modelaje UML. Lo más interesante, pero esto lo trabajaremos la semana que viene, es que cuando hayáis hecho vuestro diagrama, podéis utilizar cualquiera de estas, ¿vale? Las gratuitas yo os recomiendo, ¿vale? Podéis tener como resultado el diagrama que os he comentado arriba, pero lo interesante que vamos a trabajar, pues no sé, la semana que viene o la siguiente, cuando vuestros diagramas ya estén bien, es incorporar estos programas de diagramas en nuestros programas de desarrollo, en nuestros IDEs, ¿sí? Aquí, por ejemplo, os muestro un ejemplo. Este es el NetBeans. Pues bien, la capacidad que tienen estos plugins a la hora de instalarlos es que haciendo yo los diagramas en forma de, o sea, la estructura de clases en forma de diagramas, es muy fácil o permiten la transformación de diagramas a lenguajes de programación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este es el Eclipse, que también os lo haré instalar para que, digamos, sepáis utilizar todo tipo de programas de programación. Si nos fijamos, aquí tenemos la capacidad de hacer un diagrama más visual, porque forma parte del trabajo previo a la programación, pero con un solo clic podemos convertir los diagramas en lenguajes de programación, ¿vale? No lo puede transformar. Evidentemente nos transformaría simplemente las cabeceras, ¿no? Pero ayuda a estructurar un programa y con un solo clic tener la estructura de las clases ya construidas, ¿vale? Pero esto lo veremos más adelante. Primero, usate cualquier programa, el Argo UML, por ejemplo, que tiene un plugin para Eclipse, también está en formato escritorio y podéis hacer los diagramas perfectamente sin necesidad de meteros mucho en los entornos de desarrollo, ¿vale? Este, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí perfectamente tenéis los iconos que os permite crear una clase que ya está estructurada, ¿vale? No quiero que vayáis a programas como el Paint y hagáis un rectángulo, lo dividáis entre 3, no, tenéis programas que ya os crean con un solo clic
una clase y fijaos que os permiten tener un panel de control donde decir cada atributo si es public, package, protected y él ya te lo va escribiendo, ¿vale? Es este el tipo de programa que quiero que utilicéis. Yo os recomiendo el Argo, ¿vale? Para ir todos a una. Pero bueno, ¿vale? Repito, no uséis un programa de cuadrados y flechitas, ¿vale? No, no es la idea. La idea es que empecéis a aprender con estos programas. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba. Con un solo clic, programas como el Argo UML te exporta una clase, un archivo de tipo texto con las clases ya definidas. ¿Vale? Eso es lo que quiero que hagáis para hoy. Bueno, para esta semana, ¿de acuerdo? Ya el resto me parece que os haré otro vídeo explicándoos un poquito la profundización del tema de la programación. También os tengo que preguntar a ver a qué nivel estáis. Entonces, lo que quiero que hagáis es, tal y como tengáis un poco la idea preconcebida de vuestro programa, sí que es cierto que os tengo que corregir todavía el diagrama de casos de uso, quiero que empecéis a trabajar en el diagrama de clases. Entonces, como la sesión de mañana es muy precipitada, lo que vamos a hacer es dejar el trabajo para el viernes que viene. ¿Vale? Seguís con el Trello, os coordináis por allí y empezáis a crear el diagrama de clases. Este costará un poquito más que el de casos de uso. ¿Vale? El caso de uso es bastante sentido común. Aquí os tenéis que meter un poquito más. El viernes os hago la reunión de equipo. Cualquier duda que hayáis tenido a la hora de hacer los diagramas de clase. Y ahí sí que me vais a tener que preguntar si un cliente quiere guardar su nombre, apellido, su fecha de nacimiento, el nombre de su padre, el nombre de su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo el tema de los atributos es a lo que primero quiero que vayáis. Después, cuando ya tengas todos los atributos definidos y todas las relaciones que existen entre las clases, ya si queréis pasáis al tema de los métodos, que es muy sencillo. Simplemente, ¿necesito un método público para acceder a esta información desde otra clase? Es la pregunta que os tenéis que hacer, ¿vale? Mentira. Quiero seguir con una última cosa, que es bastante importante, y es el tema de las relaciones. Si puedo sonármelo un poco porque estoy... Vale. Y lo peor de todo es que la clase es ahora y no me da tiempo a cortar esto, pero bueno, mira, es problemas del directo. Fijaos bien en las asociaciones, ¿vale? Así como en las bases de datos existían asociaciones 1, 1, 1, muchos, 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 aquí existe lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Un cliente, ¿cuántas órdenes de compra puede hacer? Y una orden de compra, ¿por cuántos clientes se puede hacer? Esto es lo mismo que os teníais que preguntar en base de datos, ¿de acuerdo? A la hora de hacer las relaciones. ¿Qué significa esto? Significa que cuando funciona un poco diferente, ¿vale? Las relaciones aquí lo que quiere decir es, desde un cliente, cuando yo estoy ejecutando mi programación, la clase cliente, ¿puedo acceder a la orden de compra porque me interesa? O cuando estoy realizando la orden de compra o cuando estoy, digamos, ejecutando la clase orden de compra, ¿he de poder acceder a un cliente? Y es esta la gran pregunta. Esto lo tenéis traducido aquí. Tenemos una clase de departamento y tenemos una clase secretaría. Bien, evidentemente en un secretaría o secretaria. Evidentemente en un departamento hay una secretaria, ¿no? Y una secretaria trabaja en un departamento. Si yo veo que existe una relación de 1-1, quiere decir que desde la clase de departamento yo voy a crear un elemento secretaria. La voy a crear pues porque a lo mejor a lo largo de esa clase necesito acceder al nombre de la secretaria o mandarle trabajo o no sé, cualquier tipo de funcionalidad. Y lo mismo desde la clase secretaria. Aquí tengo una clase secretaria que aquí lo que hacemos es instanciar el departamento para poder hacer gestiones, no lo sé, cualquier cosa, pero desde la clase secretaria poder modificar o consultar cosas del departamento, ¿vale? Esto es importante. Esto lo veremos ya más para el final del módulo, pero os lo quería decir porque tendréis que hacer este planteamiento. En un departamento, ¿cuántos profesores habrán? Pues muchos, ¿no? Entiendo yo. Y un profesor es de un solo departamento. ¿Cómo evaluamos en programación una enumeración de elementos del mismo tipo? Pues con un array,
¿vale? Esta es la traducción. Esto es como después de hacer esta relación, si nosotros hacemos clic en esta funcionalidad del UML para transformar automáticamente al lenguaje de programación, sería esto lo que veríamos. Él interpreta que estas relaciones quiere decir que dentro de las respectivas clases se va a instanciar un elemento de otra clase. Recordemos, instanciar quiere decir crear un objeto de otra clase. ¿Sí? A ver, no sé, de momento es todo muy lioso, es bastante abstracto, yo lo entiendo, ¿vale? No os preocupéis porque con esto vamos a trabajar durante semanas, ¿vale? Así como el caso de uso ha sido bastante rápido, en el tema de las clases va a costar un poquito más y vamos a ir haciendo sesiones de consulta, por si no entendéis algo. Pues nada, os dejo el vídeo para que lo miréis 3 o 4 veces si lo necesitáis. Perdonad si ha salido un poquito largo, pero es que era prácticamente una clase entera. ¿De acuerdo? Pues venga, nos vemos ahora. Hasta luego.